Todos los equipos del mundo compiten por la misma cosa: talento. Para ello, intentan desarrollarlo ellos mismos a través de sus canteras y paralelamente despliegan a una red de scouts para ver qué se encuentran alrededor del mundo. Pero todo esto requiere de paciencia, recursos, esfuerzo y ¿saben qué? Últimamente es mucho más fácil dejar que otro equipo haga la tarea y luego simplemente comprarle jugadores siempre a ese mismo equipo. A estas alturas de la vida, la afición de la Fiorentina ya no se atreve a soñar con ganar el Scudetto o la Copa Italia. Es más, ni siquiera la Conference League. Lo único que pide es que la maldita Juventus ya no le arranque a su próxima figura, pero saben bien que se trata de un sueño imposible, porque solo es cuestión de tiempo para que la Fiore tenga un nuevo ídolo y barabim barabum, seguro se irá a la Juve. El más reciente fue Nico González en 2024, poco antes el que más dolió, Dusan Vlahovic en 2021. En 2020 el traidor había sido Federico Chiesa y en 2017 Federico Bernardeschi. En 2015 uno de los pocos que no importaron, el portero Neto. En 2009 la maldición ya tomaba forma con el traspaso de Felipe Melo y 4 años antes, en 2005, un jovenzuelo llamado Giorgio Chiellini para completar 7 traspasos de la Fiorentina a la Juventus en los últimos 20 años. En este video solo tomo en cuenta traspasos del siglo XXI, pero mención honorífica para Roberto Baggio, ídolo viola con el que empezó la infinita y triste historia de saqueo juventino en 1990. Hubo una época entre 2014 y 2017 en que la política de fichajes del Liverpool consistía simple y llanamente en chuparle la sangre al pobre Southampton. En 2014 le compró a su columna vertebral entera, el defensa de Jan Lovren, el mediocampista Adam Lallana y el delantero Ricky Lambert. Un año después adquirió al lateral Nathaniel Clyne, al año siguiente a Sadio Mané y una temporada más tarde a Virgil van Dijk. Temporadas atrás, con el traspaso de Peter Crouch en el año 2005, se inauguró la ruta Southampton-Liverpool, pero han pasado 8 años ya desde que los Reds dejaron en paz a los Saints, quedando la cifra en 7 fichajes en las últimas 20 temporadas. 5 son los jugadores que han pasado del Atlético de Madrid al Chelsea en este siglo: Jimmy Floyd Hasselbaink, Felipe Luis, Diego Costa, Saúl Ñíguez y Joao Félix. Ahora bien, en sentido contrario, son 7 los futbolistas del Chelsea que se ha llevado el Atlético de Madrid en los últimos 20 años, empezando por Matej Kezman en 2005. 6 temporadas después, Thibaut Courtois, propiedad del Chelsea, se pasó 3 largos años cedido en el Atlético. A continuación, en 2015, los colchoneros recompraron a Felipe Luis y en 2017 pagaron 60 millones de euros para recuperar los servicios de Diego Costa. En 2018 fue Álvaro Morata quien viajó de Stamford Bridge al Metropolitano. 5 años después, César Azpilicueta, capitán del Chelsea, fue a dar al equipo de Diego Simeone. Y por último, en 2024, Conor Gallagher comprobó una vez más cómo les gusta a estos dos equipos sentarse a negociar. El Barcelona tiene 2 canteras, una oficial que se llama La Masía y otra clandestina de nombre Sevilla, club que durante años ha hecho el trabajo pesado que no sabe hacer el Barça. Encuentra talentos baratos alrededor del mundo, los pone a jugar un par de años en el estadio Sánchez Pizjuán y cuando se hacen de un nombre, los vende lo más caro posible al club catalán. Así es como se ha ganado la vida el Sevilla. Los primeros en tiempos modernos fueron Seydou Keita y Dani Alves en 2009. Les siguió Adriano Correia en 2010. A continuación, Iván Rakitic en 2014. Después, Alex Vidal en 2015. Luego, Clement Lenglet en 2018. Hasta un cartucho quemado como Luuk de Jong en 2021 acabó en el Barça solo porque jugaba en el Sevilla y eso era garantía suficiente. En 2022 fue Jules Koundé, antes
de que el club andaluz colapsara y se quedara ya sin buenos jugadores para ofrecer en su catálogo. El Sevilla recibió 180 millones de euros en total a cambio de los 8 jugadores que en los últimos 17 años acabaron en el Barça. De vez en cuando, de manera bastante recurrente diría yo, el Atlético de Madrid abusa de las urgencias y el caos administrativo del Barça. Ha ocurrido 8 veces en lo que llevamos de siglo. El más reciente fue Clement Lenglet en 2024. Antes, Memphis Depay en 2022. El Barça le devolvió al Atlético a Antoine Griezmann en 2021, un año después de haberle prácticamente regalado a Luis Suárez. Exactamente la misma historia con David Villa, pero en 2013. 6 años antes, Thiago Motta había cambiado al Barcelona por el Atlético de Madrid y los pioneros en esta ruta tantas veces repetida fueron Luis García y Sergi Barjuan en 2002. Lo mejor de todo para el Atlético es que estos 8 cracks le costaron todos juntos un total de tan solo 38 millones de euros. El defensa central William Gallas fue el primer refuerzo del Arsenal que llegó del Chelsea en 40 años. Ocurrió en 2006 y desde entonces, eso sí, los Gunners se han vuelto entusiastas recicladores de todo lo que sus vecinos ya no quieren. Por ejemplo, Lassana Diarra en 2007, el israelí Yossi Benayoun en 2011, su servidor y amigo en 2015. Y en el colmo del pecado capital de codiciar los bienes ajenos, el Arsenal recogió hasta lo que quedaba de David Luiz en pleno 2019. En 2020 continuaron su colección de leyendas blues con Willian. En 2022 agregaron a Jorginho. En 2023 desembolsaron 75 millones de euros por Kai Havertz y en 2024 Edu, Mikel Arteta y compañía, por alguna razón que escapa a mi inteligencia, consideraron que Raheem Sterling podía servirles de algo para dejar en 9 los jugadores del Chelsea que han llegado directamente al Arsenal en menos de 20 años. Este es el momento para que tú también copies, imita a aquellos que ya se hicieron suscriptores y que no se han arrepentido. Y si ya eres uno de esos suscriptores, entonces es hora de que le copies a los que se hicieron miembros. Hace 25 años, Florentino Pérez pagó lo nunca visto en la historia por Luis Felipe Madeira Iscariot Figo. Todo ese dinero y un poquito más fue a dar a la cuenta bancaria del Arsenal a cambio de Mark Overmars y Emmanuel Petit. En 2003, Giovanni Van Bronckhorst se convirtió en el tercer fichaje del Barcelona llegado del Arsenal. Tras años de negociaciones, el cuarto fue Thierry Henry en 2007. Lo alcanzó un año después Alexandre Hleb. Cesc Fábregas fue en 2011 el sexto jugador del Arsenal fichado por el Barça. Un año más tarde, Alex Song se transformó en el séptimo. Thomas Vermaelen en 2014 fue el octavo. Pasaron 7 años y entonces Pierre-Emerick Aubameyang reinauguró el puente directo Arsenal-Barcelona, mismo que cruzó Héctor Bellerín en 2022 para dejar en 10 los fichajes del Barça llegados del Arsenal desde el año 2000. En 2008, el Milan fichó al delantero Marco Borriello. Jugaba en el Genoa. En 2010, el portero del Genoa, Marco Amelia, fue traspasado al Milan junto a 2 de sus compañeros. El defensa, a ver si no me trabo, Sócrates Papastatopoulos y el mediocampista Rodney Strasser. En 2011, el canterano del Genoa, Stefan El Shaarawy, también fue a dar al cuadro rosonero. En 2012, el mediocampista guineano Kevin Constant pasó del Genoa al Milan. Y en 2013, esa cuestionable tradición milanista de fichar a un petardo del Genoa continuó con el estéril atacante esloveno Walter Birsa. En 2015, le tocó al mediocampista eslovaco Juraj Kuška y al lateral izquierdo de la selección italiana Luca Antonelli. En 2018, el uruguayo Diego Laxalt cambió al rosso blue
por el rossonero. En 2019, el Milan pagó 35 millones de euros por el delantero polaco Krzysztof Piątek, que jugaba, sobra decirlo, en el Genoa. Y ya ahí quedó el récord. En solamente 11 años, el Milan fichó a 11 jugadores del Genoa. La tienda de conveniencia predilecta del Inter de Milán es definitivamente la Roma, empezando por el seleccionado italiano Cristiano Zanetti en 2001. Al año siguiente, el Inter adquirió en la antigua capital a una reliquia de nombre Gabriel Omar Batistuta. En 2006, al hoy olvidado seleccionado francés Olivier Dacourt. En 2007, fue Christian Chivu quien pasó de la Roma al Inter, y en 2008, el brasileño Mancini cruzó el puente que conecta al Estadio Olímpico con el Giuseppe Meazza. Durante 6 años, el Inter no le compró nada a la Loba hasta que en 2014 puso sus ojos en el lateral izquierdo Dodô. Un año después le tocó a otro desconocido como el serbio Adam Ljajic. En 2018, Radja Nainggolan continuó con la añeja tradición de cambiar a la Roma por el Inter de Milán, y a partir de ahí 3 antigüedades, una por año. En 2020, Aleksandar Kolarov. En 2021, Edin Dzeko. En 2022, Henrik Mkhitaryan. Y así hasta llegar al gran total de 12 refuerzos interistas procedentes de la Roma en lo que llevamos de siglo, siendo el más reciente Nikola Zalewski, recién llegado en 2025. Aunque en el papel nos digan que se trata de instituciones perfectamente separadas para no infringir las reglas, la obvia realidad es que el Red Bull Salzburg de Austria se transformó en el equipo filial del RB Leipzig cuando este irrumpió en la Bundesliga alemana hace 10 años. Peter Gulacsi, portero actual de Leipzig, llegó desde Salzburgo en 2015 junto a sus compañeros Stefan Ilsanker y Nils Quaschner. En 2016, el club alemán se reforzó con 4 jugadores extraídos de sus fuerzas básicas en Austria: los defensas Dayot Upamecano, Bernardo Fernández y Benno Schmitz, además del mediocampista Naby Keita. Desde entonces, UEFA los invitó a disimular un poco, así que el Leipzig se limitó a seleccionar a un solo jugador del Salzburgo cada año. En 2017 escogió a Konrad Laimer, en 2018 a Mamadou Aidara, que todavía sigue del equipo. En 2019 se llevó a Hannes Wolf, que resultó un fracaso. En 2020 a Hwang Hee-chan, que no pudo meter ni un miserable gol en Alemania. En 2021 el Salzburg le vendió guiño guiño a Dominik Szoboszlai. En 2022, por primera vez, el RB Leipzig no agarró a ningún jugador del Salzburg, pero en 2023 se puso a mano trayéndose a sus 2 últimas joyas, Nicolas Seiwald y Benjamin Šeško. En total, a través de su descarada relación, Red Bull Salzburg ha abastecido al RB Leipzig con 14 futbolistas en los últimos 10 años. Parece increíble, ¿no? Pero la Fiorentina ha fichado a muchos más futbolistas de la Juventus que viceversa. Claro, la diferencia es que la Juve se ha llevado a las figuras de la Fiore, mientras que la Fiore se ha llevado los desperdicios de la Juve, casi a ritmo de 1 al año. Niccolò Fagioli en 2025, Moise Kean en 2024, Artur Melo en 2023, Rolando Mandrágora en 2022, Marco Piazza en 2018, Amaury Carvalho en 2011, Marco Marchionni y Cristiano Zanetti en 2009, Sergio Almirón en 2008, Federico Balzaretti en 2007, Manuele Blasi y Adrián Mutu en 2006, Fabrizio Micoli y Enzo Maresca en 2004. Y la lista sigue con Angelo Di Livio en 1999 y Moreno Torricelli en 1998, que ya no cuentan por tratarse de jugadores del siglo XX. Pero solo en los últimos 20 años son 14 los futbolistas que la Fiore fichó alegremente de su odiado rival. Todo empezó con el fichaje de un jugador acabado, Miguel Cepeda. Era el año 2005. Al año siguiente,
Matías Buoso ganó por segunda temporada consecutiva el título de goleo y emprendió la misma ruta, de Santos Laguna al Club América. 2 años más tarde, en 2008, Santos salió campeón del fútbol mexicano y le vendió al América a sus defensores Edgar Castillo y Fernando Ortiz. En 2010, en esas cosas que solamente pasan en la Liga MX, Santos volvió a vender a Matías Buoso y otra vez al América. En 2011 fue turno de Chema Cárdenas y de Chucho Benítez, ambos vendidos en paquete. Pasaron 3 años y en 2014 llegaron por la misma ruta Darwin Quintero y Oribe Peralta. En 2015, el que dejó al Santos para irse al América fue Osmar Mares. En 2016, la cosa ya era descarada. Le tocó a Agustín Marchesín. En 2017 fue Carlos Orrantia el elegido. En 2018, Santos ganó la Liga MX y le vendió a su cliente distinguido, a Jorge Sánchez. En 2021 fue turno de Juan Otero y de Diego Valdés. En 2024, Alan Cervantes se convirtió en el refuerzo americanista número 16 en menos de 20 años, llegado directamente de Santos Laguna. Esto de comprar futbolistas siempre del mismo equipo no es algo muy bonito que digamos, pero esto es peor. Equipos que sencillamente estafaron a otros equipos vendiéndoles gato por liebre. Visítenlo. Aquí abajo encontrarán el link en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. ¿Crees que Neymar pueda todavía regresar a Europa? Sí, fiestas, amigos. Si hablas de fútbol, de ligas europeas, creo que no. A ver, Europa es amplia, tiene a la liga turca, por ejemplo, entonces